Esto es Teología al Día, un momento para compartir la palabra de Dios, para hablar de aquello que la Biblia tiene que decir con relación a algunos asuntos y al mismo tiempo un momento para compartir un momento teológico con todos. Teología al Día surge aquí en este canal de YouTube, no es solamente la única sección que tiene este canal, también tenemos devocionales en español y varias publicaciones y videos en portugués. Claro, vivo aquí en Brasil, entonces la mayor parte de mi contenido es en portugués. Y también Teología al Día sale por Teología al Día en Spotify y Deezer. Entonces, puede entrar en Spotify y en Deezer también y conseguir Teología al Día. Principalmente aquí en YouTube. Entre por aquí, active las actualizaciones y participe con nosotros de este y otros programas también que tenemos. Estamos hablando de escatología aquí en Teología al Día y la vez anterior yo hablé sobre la apostasía. Yo quiero ahora usar dos programas para hablar del anticristo. Recuerden que estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el Apocalipsis de Pablo, cuando Pablo dice que las dos cosas que van a suceder antes de la venida del Señor, eso está en el versículo 3, cuando dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, las dos características antes de la venida del Señor, de acuerdo con Pablo, son la apostasía, de eso hablamos la vez anterior, puede entrar en el link que va a venir aquí a continuación, y también la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición. El término anticristo en realidad está en 1 de Juan capítulo 2. Pablo lo llama aquí el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan en Apocalipsis lo va a llamar la bestia. Y en su primera carta, Juan lo va a llamar de anticristo en el capítulo 2. Yo quiero hoy hablar sobre las características del anticristo, su personalidad, qué es lo que él tiene, qué es lo que él es y por qué entonces podemos asociarlo con el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, que Apocalipsis capítulo 13 va a ser la segunda parte de esta predicación y va a ser en el próximo video. Entonces, cuando Pablo va a dar las características del anticristo, lo vemos aquí en el versículo 4, cuando él dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 8, Pablo lo llama de inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, vuelve a llamarlo en el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo entonces lo va a llamar hombre de pecado, una persona que va a tener como placer y delicia el pecar. Hijo de perdición, porque no tiene cómo ser salvo una persona de esa manera. Luego lo va a llamar inicuo, porque él va a vivir con iniquidad. Y ahí, cuando nosotros recordamos el misterio de la iniquidad del versículo 7, entendemos entonces que la apostasía y el anticristo están íntimamente relacionados. El ministerio de la iniquidad va justamente a entrar con la apostasía para mostrar que el pecado no es algo que afecta a Dios y que podemos vivir en pecado y aún así Dios nos va a aceptar. El anticristo va a llegar, va a reforzar esa enseñanza, va a decir que ciertamente no hay ningún problema con el pecado y va a llegar a un punto de aceptar a las personas, de recibirlas de tal manera que cuando él exija ser adorado como Dios, las personas se van a postrar delante de él. Para los lectores del tiempo bíblico, claro que el anticristo lo va a llevar inmediatamente a la idea del emperador romano, de César, porque César también se levantaba como Dios, exigía ser adorado como Dios, y quien no adoraba a César era considerado un ateo. Por eso, una de las causas por las cuales persiguieron a la iglesia primitiva en el período romano era por ser catalogada de atea, porque no se postraba delante del emperador romano. Y Pablo les va a decir que así como era el emperador romano en aquella época, así también será el anticristo.
También podemos ver eso en Daniel, cuando Daniel habla de la abominación desoladora, va a trabajar esta misma idea. Pablo entiende que lo que Daniel habla de la abominación desoladora, que se cumplió con Antíoco Epifanes en el período de los Macabeos, también se va a repetir en esta característica del anticristo que vendrá en el tiempo futuro. La destrucción del anticristo será por el propio Señor, pero vea cómo Pablo dice que Él se va a manifestar con prodigios, señales, maravillas. Él va a ser una persona que va a ejercer milagros. Y por eso Jesús dijo en Mateo 24 que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán prodigios y señales y engañarán a muchos. Como dije la vez pasada, la apostasía es el camino, mejor dicho, es la preparación del camino para el anticristo. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Los falsos profetas prepararán el camino para el anticristo. Y ese anticristo, levantándose con señales y con prodigios, va a engañar a muchas personas, mas va a ser justamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso está en Apocalipsis 13, entonces queda para la próxima predicación. Otra característica del anticristo y la relación con la apostasía está en 2 Timoteo capítulo 3. Las características de los falsos profetas, de los falsos cristos, del apóstata, son las características, la personalidad del anticristo. Pablo dice a partir del verso 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo: habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo dice: a estos evita. Esas características son las características del anticristo. Daniel dice que ese hombre estará tan lleno de Satanás que él ni siquiera va a querer relacionarse con mujeres o tener un relacionamiento afectivo, porque en él no habrá amor. No hay manera de una persona como esa tener amor para dar. Él va a ser una persona que se va a amar a sí mismo tan fuertemente que él va a querer construir un imperio bajo el poder de Satanás para influenciar el mundo para que el mundo entonces rechace a Jesús, persiga a la iglesia y se levante contra Dios. El anticristo va a hacer eso, se va a levantar contra el mundo, se va a levantar con el mundo, contra Dios y contra la iglesia. La importancia hoy de tener una vida fortalecida, cimentada en Jesús, se torna prioritaria, porque no podemos pensar en vencer al anticristo por métodos humanos. Él va a controlar el sistema político, el sistema económico, el sistema social. ¿Cómo es que nosotros por métodos humanos vamos a conseguir vencerlo? Es imposible, no vamos a conseguir semejante cosa. Pero una cosa es verdad: la palabra de perseverancia, la palabra de la paciencia, el evangelio de Cristo, predicar el evangelio, fortalecernos en este tiempo. Yo creo, de acuerdo con 2 Tesalonicenses capítulo 2, de acuerdo con lo que Jesús también dice en Mateo 24, y la secuencia de los hechos que lo muestra, que nosotros sí pasaremos por la gran tribulación. Yo creo eso, yo creo que nosotros veremos el anticristo y sufriremos con él. Yo creo eso. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3 en el próximo video, porque yo creo que que nosotros estaremos ahí. Yo sé que hay varias tendencias, varios pensamientos, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo a través de la lectura de la palabra. Claro que el que piensa diferente está en su derecho y no hay ningún problema. En realidad, la aparición del anticristo no niega en ningún momento la venida del Señor, y aquel que cree que la iglesia no pasará, igual cree que Cristo vendrá, así como yo creo, entonces no hay ningún problema. El orden de los factores para efectos de herejía y eso en este sentido no altera el producto, porque profecía justamente es eso. Profecía se entiende de varias maneras de acuerdo a la luz de la palabra, pero el cumplimiento real es cuando ella se cumple directamente en la Biblia. Lo que yo quiero mostrar en este caso es, como yo creo que nosotros estaremos en la gran tribulación, como iglesia necesitamos fortalecer nuestras vidas en el Señor, vivir el evangelio de tal manera que podamos agradar a Dios en todo y que tengamos un corazón dispuesto a servir y sufrir por causa del evangelio, así como nuestros hermanos en otras partes del mundo ya sufren por el evangelio.
Para la iglesia perseguida, que el anticristo aparezca o no es irrelevante. Para no sí, porque nosotros no sabemos lo que es ser perseguidos. Pero en un tiempo donde estamos viendo que se levanta un movimiento contra la iglesia, inclusive a nivel social, cultural, político, no nos extrañe que en algún momento el anticristo se levante. No nos extrañe que en este momento hombres y mujeres estén predicando y colocando cuestiones en la internet de que la iglesia necesita adaptarse a este tiempo. No nos extrañe que hemos visto en este tiempo tantas herejías, señales y prodigios satánicos. Es la preparación para el anticristo. Como iglesia necesitamos ver la carta de Pablo a Filadelfia, cuando les dice que ellos perseveraron tanto y guardaron tanto la palabra que Dios los iba a guardar del tiempo de la tribulación. Guardar allí en la palabra, tanto guardar la palabra como guardarlos, como Jesús va a decir que guardarlos es la misma palabra en el griego que tiene la idea de preservar. Así como la iglesia preservó la palabra de Dios, se mantuvo firme en la fe durante la tribulación que pasaron, Jesús dice, así también yo los guardaré y los preservaré en el momento de tribulación que vendrá. No es que serán libres subiendo. En realidad que ellos van a atravesar el valle de lágrimas, ellos van a atravesar el valle de sombra de muerte, cuidados y preservados por el Señor. Así como Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no huye, la iglesia enfrenta en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el próximo video vamos a hablar de esa relación anticristo-iglesia, que es el tema de Juan, en Juan capítulo 13. Ahí va a aparecer entonces el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero eso será en la próxima oportunidad cuando estemos aquí en Teología al Día. Entonces, inscríbase en el canal de YouTube, coloque las actualizaciones y también esté pendiente allí en Spotify y Deezer dentro de nuestro podcast, que esto también es un podcast para todos. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.